Saludos y bienvenidos. A continuación les comparto 6 opciones de tortas para la merienda. Las 5 primeras muy fáciles de hacer, la última un poquito más trabajosa, pero que a todos les encanta el resultado. Hoy vamos a preparar torta o bizcocho de limón. Vas a ver que lo vas a preparar súper rápido. Y lo primero que necesitas es una taza para café o en su defecto una taza medidora. Ambas tienen capacidad en este caso de 250 mililitros de líquido. Como es de limón, necesitamos limón. Yo tengo 3 limones grandecitos, pero también depende de la cantidad de jugo que tengan los que tú vas a utilizar. Vamos a necesitar para la torta la ralladura de 2 limones, aproximadamente una cucharada sin llegar a la parte blanca porque amarga. Y al tercer limón también le vas a obtener la ralladura, pero eso es para la decoración. Acto seguido, comienza a exprimir para extraer el zumo. Y el zumo se va a mezclar con 1,5 tazas de leche entera. Todos los ingredientes a temperatura ambiente. Fíjate que estoy utilizando únicamente la taza para medir, aparte de las cucharas. Agrega el zumo de limón a la leche. Si utilizas una cuchara sopera, son 15 cucharas. Y si utilizas la medidora, serían 9 cucharadas. Mezcla y vamos a reservar esta preparación. Y recuerda que en la caja de descripción yo te dejo la lista de ingredientes. Lo siguiente que necesitamos son 3 huevos de tamaño mediano. Ábrelos por separadito por si tienen alguna cosita. Bate por 1 minuto con batidor de globo. Hazlo con energía e intención para que te quede así. Vamos a continuar agregando una taza de aceite vegetal. Puedes usar soya, maíz, girasol o mezcla de aceites. Agrégala en forma de hilo y simultáneamente vas batiendo. Una vez termines de agregar el aceite, bate por 1 minuto nuevamente. Seguimos con el azúcar blanca. Puedes agregar entre 1 taza, como lo estoy haciendo hoy, o 1,5 tazas. Y vas a batir, te repito, con intención, o sea, queriendo batir por 1 minuto. La cantidad de azúcar depende básicamente de que si eres dulcero, échale 1,5. Si eres de los que dicen, no, esto está muy dulce, échale 1 sola taza. Seguimos con la ralladura del limón y una pizca de sal. Mezcla hasta que se integre y finalmente vamos a agregar la leche que cortamos con el limón. Agrégala en forma de hilo y vas batiendo y de igual manera 1 minuto más batiendo. Vamos a entrenar brazo hoy. Y como has visto hasta este punto hemos agregado los ingredientes líquidos más el azúcar y solo nos falta agregar harina de trigo. En este caso es leudante o preparada. Necesitas 3 tazas, las cuales vas a agregar en 3 partes, es decir, una mezclas sin sobrebatir y que no te queden grumos, vas a la siguiente y así hasta que agregues la tercera. No sobrebatir para no activar el gluten. Te agradezco por seguir aquí, te invito a que te suscribas si no lo has hecho, regálame un like, un comentario y comparte este video en tus redes sociales. Mira cómo quedó la mezcla, ya está lista. Ahora la vamos a agregar en un molde que está engrasado y enharinado y mide 22 centímetros de diámetro. ¿Sí? Bueno, ya estamos listos, solo nos queda llevar a hornear. Recuerda precalentar tu horno por lo menos 20 minutos antes a 180 grados centígrados y a esa temperatura la vas a cocinar al menos 45 minutos o hasta que hagas la prueba del palillo y este salga seco. A mí me demoro 45 minutos y a partir de ese tiempo es que puedes comenzar a revisar. Apago el horno y voy a dejar allí la tortera por lo menos unos 20 minutos con el horno entreabierto para que la temperatura baje gradualmente. Luego de ese tiempo ya se puede desmoldar, sepárala de las paredes del molde cuidadosamente y da la vuelta. Te recomiendo que la dejes enfriar sobre una rejilla para que no cree humedad. Déjala enfriar por completo para que luego procedas a hacer, si es de tu gusto, un glaseado que le va perfecto y realza su sabor. Estoy utilizando 4 cucharas, fíjate que no están al ras sino coquetonas, de azúcar glass. La cantidad de zumo de limón va a depender de la humedad, de varios factores, pero la tienes que agregar poco a poco. ¿Ok? De media cucharadita en media cucharadita hasta que llegues a la consistencia deseada. Así que bueno, puede ser que necesites 1 o 2 limones dependiendo cuánto jugo tenga este, pero así como te digo, agrégala poco a poco hasta que mira tengas esta consistencia que está fluida y puedes ya entonces cubrir tu torta con una capa así ligera. Finalmente agrega la ralladura de limón que habíamos reservado previamente y ya está lista para disfrutar. Es ideal para una merienda, para el dulcito de la tarde y por qué no para regalar o vender. Yo espero que te haya gustado esta receta de corazón, te la comparto con mucho cariño. Te invito a mi canal de blogs, June Blogs, allí tengo contenido variado. Suscríbete a este canal también, regálame un comentario, un me gusta y comparte en tus redes sociales porque así me ayudas a llegar a muchas más personas. Y hoy vengo a resolverte la merienda. Si tienes plátano verde en casa, prepara esta receta.
Vamos a utilizar la licuadora y en ella vas a agregar inicialmente 3 piezas de huevo, las cuales vas a llevar a licuar hasta que se espumen aproximadamente 1 minuto a 2 minutos. Y mientras eso ocurre, vas a ir retirándole la concha o cáscara a un plátano verde grande, preferiblemente, que te pese unos 300 gramos una vez tú le retires la concha. Por aquí ya están los huevos listos, ya se espumaron. Ahora vamos a agregar el resto de ingredientes acá en el vaso de la licuadora. Tengo esencia al gusto, puedes usar de vainilla, leche condensada, una cucharadita, utilicé en este caso 4 cucharadas de aceite vegetal, 2 cucharadas de leche en polvo, una cucharadita de polvo de hornear, 7 cucharadas de azúcar. Y lo que sigue es agregar el plátano verde así crudo, recuerda que lo picamos previamente. Y para darle un toque de sabor distinto, le estoy rallando un poquito de nuez moscada, cantidad al gusto. También puedes utilizar canela en polvo, aproximadamente media cucharadita o una cucharadita según tu gusto. Todo esto lo vamos a llevar a licuar hasta que obtengas una mezcla homogénea, es decir, que no tenga nada de grumos, de plátano, de leche. Y se debería ver así, espesita, fíjate que no queda líquida, queda con buena consistencia. Y está lista para agregarla en el molde. En esta oportunidad estoy utilizando un molde de 20 centímetros de diámetro. Le coloqué papel para horno en el fondo y lo engrasé. Lo puedes engrasar y enharinar si tú lo deseas. Llévala a hornear. El horno debe estar precalentado por lo menos 15 minutos antes a unos 180 grados centígrados. Y el tiempo de horneado va a variar entre 30 a 35 minutos para este molde de 20 centímetros. Le haces la prueba del palillo, si sale seco está listo, apaga y yo la dejo siempre dentro del horno unos 10 minutos con el horno entreabierto. Pasados esos 10 minutos o 15 o 20, puedes entonces desmoldar tu torta separándola de las paredes del molde y dando la vuelta sobre una superficie rígida. Ya vas a ver cómo queda por dentro, cómo queda la miga de esta torta, realmente impresionante. Lo mejor de todo es que no lleva harina de trigo en este caso y el resultado es de verdad delicioso. Yo sé que te va a encantar. Yo quise por acá decorarla con un poco de azúcar glass o neva azúcar, que es como la conocemos más que todo en Venezuela, azúcar pulverizada, para que quede con este toquecito así que se ve bien bonito según mi punto de vista. La voy a cortar para que tú veas cómo queda por dentro y créeme que te va a encantar el resultado, te lo aseguro. Mira cómo se ve, una miga súper esponjosa y deliciosa. El sabor es de verdad delicioso. Yo te invito a que lo hagas, que regreses a comentarme qué te pareció a ti, qué le pareció a tu familia, a tus invitados. Para que veas la opción con cacao. Y te doy a ver si te llega el aroma para que la pruebes tú también. Regálame un comentario, un me gusta. Y bueno, de esta manera llegamos a la tercera propuesta, la cual se trata de una variación de la receta anterior. Es decir, que también vamos a utilizar plátano verde. De igual manera se va a hacer en la licuadora, pero estaremos sustituyendo la leche en polvo por cacao en polvo y también le puedes agregar un poco de bicarbonato de sodio para realzar el color del cacao. Por acá te dejo la lista de ingredientes para que puedas ver cómo quedaría la receta y utilice molde de 15 centímetros de diámetro en esta oportunidad. Y por esa razón el tiempo de horneado puede excederse hasta los 45 minutos. De todas maneras, tú haces tu prueba del palillo hasta que este salga seco. Esponjosa, fíjate que crece. ¿Ok? Si la haces en el molde de 20 centímetros te puede demorar unos 35 minutos. A los 30 ya puedes revisar y hacer la prueba del palillo. Y mientras la corto te voy a mostrar unas fotos para que veas cómo te queda si la haces en el molde de 20 centímetros. Más bajita, pero obviamente más grande en circunferencia. Y por dentro la miga te vas a sorprender. Queda delicioso el sabor, el aroma, sobre todo por la canela. También le puedes rallar por allí un poquito de nuez moscada, si es de tu gusto. Y cuéntame qué te parece que con un plátano verde y sin nada de harina de trigo puedas hacer esta espectacular y deliciosa torta. Mira cómo se ve esto, yo sé que te gusta, así que déjame ese dedito arriba, guarda el video, te espero para el próximo. Gracias por estar aquí, te traigo una espectacular receta de pueblo sin complicaciones, así como las hacían nuestras abuelas. Se trata de una torta o bizcocho para la merienda, ideal para mojar en café, chocolate o leche. Yo sé que te va a encantar. Y como es una receta sin complicaciones, así como las hacían nuestras abuelitas, no necesitas batidora ni peso. Toma nota de los ingredientes. En la licuadora vamos a agregar 3 piezas de huevo a temperatura ambiente que estén fresquecitas. Seguidamente le vamos a agregar 3 cambures, plátano, banana, no sé con qué nombre tú las conozcas. Estos pesaban aproximadamente 150 gramos cada uno, así negritos que son
bien dulces, bien maduritos, y es para aprovecharlos y no desperdiciar. Si te fijas, hemos agregado un plátano, cambur o banana por cada huevo. Esa es la medida. Seguimos con azúcar. Puedes agregar entre 3/4 de taza a 1 taza. Ya eso sería a tu gusto. El siguiente ingrediente es una cucharada de esencia de vainilla. Si la tuya es muy potente, agrega un poco menos. A continuación, 6 cucharadas de aceite vegetal. Puede ser de soya, de maíz, de girasol o mezcla de aceites. También lo puedes sustituir por mantequilla derretida. Mantequilla con sal preferiblemente. Opcional pero recomendado, agrega 3 cucharadas de leche en polvo. Esto le va a dar muy pero muy buen sabor. También puedes agregar una pizca de canela, aproximadamente media cucharadita, si te gusta el sabor de la canela. También voy a agregar 2 pizcas de sal muy pequeñas. Esto porque utilicé aceite. Si hubiese utilizado mantequilla, no utilizo la pizca de sal. Ahora vamos a licuar por espacio de 2 minutos aproximadamente. Si como en mi caso se quedó la leche pegada allí a las paredes de la licuadora, entonces la detienes, raspas allí las paredes y vuelves a poner en marcha hasta completar los 2 minutos. La idea es que todo quede bien pero bien homogéneo. Pasados los 2 minutos, es momento entonces de agregar harina de trigo. Pero antes voy a pasar esta mezcla a un tazón para que sea mucho más fácil poder mezclar con la harina de trigo. Si tienes, puedes colar o tamizar la harina. Yo no conseguí el colador. Y la idea es que midas 3 tazas así como yo lo estoy haciendo. Es decir, que dejes caer la harina en forma de lluvia a la taza. Porque si tú tienes la harina en un pote, por decir guardada, y metes la taza, ella va a cargar más cantidad. Entonces la idea es que la dejes caer así. Y como esta es harina todo uso o sin preparar, yo le voy a agregar polvo de hornear, 1 cucharadita por cada taza. En total son 3 tazas de harina de trigo. Si tienes leudante o la que viene preparada, no utilizas polvo de hornear. Si tienes harina de trigo todo uso, como la que yo tengo o sin preparar, le vas a agregar 1 cucharadita de polvo de hornear por cada taza de harina. Y cada vez que agregues 1 taza de harina vas a mezclar hasta que se integre muy bien sin sobrebatir, solamente que quede homogéneo y que no vayan a quedar grumos allí en la preparación. Y a continuación quiero que veas la consistencia con la que queda esta mezcla. Es una consistencia bien pero bien espesa. Si tú quieres le puedes agregar 1/4 de taza ya sea de leche líquida o de agua, como tú desees. Eso también va a depender si de pronto tienes unos huevos muy pequeños, entonces te va a quedar todavía más espesa, le puedes agregar esa cantidad de líquido. En mi caso la voy a dejar así tal cual. Por acá tengo un molde que mide 20 centímetros de diámetro por 7 de alto. También lo puedes hacer en uno de 21 centímetros. Lo tengo engrasado, enharinado y en mi caso le coloqué papel para hornear porque lo tengo y lo ando gastando en todas las tortas que hago. Pero si no, solamente engrasa y enharina muy bien. Y raspamos muy bien esa taza para no desperdiciar nada. Opcional, puedes colocar rodajitas de cambur sobre la mezcla. Como está bien espesa, ellos se van a mantener más o menos allí. Y ya, estamos listos para llevarla al horno. Voy a darle aquí unos toquecitos bien suavecitos como para que no se le haga así barriguita. Y la voy a meter a hornear. Este horno estaba precalentado por lo menos 15 a 20 minutos antes a 180 a 190 grados centígrados. Como cada horno es un mundo, el tiempo de horneado puede variar. Ya a partir de los 45 minutos puedes comenzar a revisar a ver si está lista. En mi caso, acá habían transcurrido 50 minutos, todavía le faltaba muy poco. Entonces yo le coloco esta tapita como para que no se siga dorando por arriba y también favorece a que se hornee un poco más rápido. Y también la puedes tapar con papel de aluminio, pero abrirle un huequito para que no se cree vapor de agua allí adentro. En total a mí me demoró 1 hora y 5 minutos en estar lista, que es este momento donde estoy revisando. Le meto el palillo de forma diagonal, salió seco y la voy entonces a apagar y la voy a dejar ahí unos 15 minutos dentro del horno con el horno entreabierto. Y por si acaso te aclaro que ese truquito de poner la tapa siempre lo hago luego de los primeros 45 minutos. Esta torta yo la desmoldo aún caliente, por acá habían pasado como unos 20 minutos desde que apagué el horno. Con la ayuda de una espátula voy a repasar las paredes del molde para asegurarme de que despegue. Y vamos a cubrir y desmoldar. La verdad es que esa es una torta súper fácil, bien rica de hacer, como te dije, ideal para la merienda. Una receta de abuelita, una receta de pueblo que yo sé que te va a encantar. Además que es prácticamente de aprovechamiento, aprovechando esos plátanos cambures que están por ahí maduritos y sacar el mayor provecho de ella.
Por acá yo la voy a cortar aún caliente. Quería espolvorearla con un poquito de neva azúcar o azúcar glass, pero como no conseguí el colador, estaba quedando como feita y por eso no terminé. Mientras voy cortando y probando y te muestro el resultado, te invito a que por favor te suscribas al canal si no lo has hecho, que me regales un me gusta, un comentario, que compartas el video para que me ayudes a llegar a más personas. Mira cómo queda. Es una miga rústica, no es una miga húmeda, porque es ideal para mojar en el café, en el chocolate, en la leche. Pero de sabor es muy pero muy deliciosa, yo sé que te va a encantar. Como siempre les digo, aquí las tortas no duran nada, nos las comemos así calientitas, no esperamos ni siquiera que se enfríen. Mira este espectáculo de esponjoso cómo queda. Anímate a hacerla, cuéntame qué te pareció. El día de hoy les enseño a preparar una deliciosa torta húmeda de auyama o calabaza. Anímense a prepararla porque yo sé que les va a encantar. Necesitas 250 gramos de harina de trigo leudante o preparada, 250 gramos de azúcar blanca, 2 piezas de huevo tamaño regular, cada una pesó 55 gramos aproximadamente, 125 gramos de mantequilla o de margarina a temperatura ambiente. Yo voy a utilizar margarina, sé que es más dañina, pero también es más económica y es la que puedo comprar en este momento. Tengo por acá auyama ya sancochada y triturada, es decir, hecha puré. Y te cuento que vas a necesitar comprar unos 550 gramos, le vas a quitar la piel y vas a pesar. Cuando peses debes obtener 500 gramos. Córtala en trozos más pequeños y la vas a colocar en una olla lo suficientemente grande. Le agregas una cucharada de clavito dulce, clavito de olor, unos palitos de canela y guayabita o pimienta dulce. Aproximadamente entre media y una cucharadita de esta. También le vas a agregar 3 cucharadas de azúcar, esto es aparte de lo que te pedí para la torta. Y agua aproximadamente una taza y media o hasta que quede al nivel de los cuadritos de auyama. Tapa y deja que esto se cocine hasta que se ablande. Vas a ir revisando, apoyándola con un tenedor. Es importante que se ablande, pero no que se deshaga, o sea que todavía esté firme. Cuando notes que se ablandó, vas a apagar y vas a colar esa preparación, pero el agua no la vas a desechar, porque ese líquido lo vamos a utilizar para la preparación de la torta y cuando cueles, retira todas las especias dulces que habías agregado, la canela, los clavitos, la guayabita, porque no la necesitas. Aún caliente, vamos a comenzar a triturar la auyama hasta formar un puré y vamos a dejar que se enfríe. Aprovecha también y mide el líquido que te quedó. Necesitas 187 gramos o 187 mililitros de ese líquido. Y al igual que el puré, necesitamos que se enfríen a temperatura ambiente para poder comenzar con la preparación. Si por casualidad se te secó mucho mientras te estaba ablandando la auyama, puedes completar con más agua e incluso con leche líquida. Ya vamos a comenzar con la preparación y justo en este momento yo pongo a precalentar el horno a 180 grados aproximadamente. El primer paso va a ser cremar la mantequilla o margarina que está a temperatura ambiente y con la ayuda de la batidora en velocidad 3 a 4, o sea, la mía tiene 5, la coloco aproximadamente a velocidad media, la voy a cremar como 1 minuto para suavizarla. Luego de 1 minuto que cremamos la mantequilla o margarina, le voy a agregar el azúcar en 3 partes. Agrego una parte, la mezclo unos 30 segundos, hazlo en velocidad media para que no salte el azúcar. Luego le agregas la segunda parte, 30 segundos más. Y le agregas la tercera parte. No tiene que estar medida, es al ojo por ciento, pero para que no la agregues de un solo golpe. Mezclamos unos 30 segundos más, aquí lo estás viendo en cámara rápida, y se le agrega la vainilla o la esencia de vainilla. Luego de que le agregas la esencia de vainilla vas a batir por 5 minutos. Luego de 5 minutos cremando estos dos ingredientes, es turno de agregar los huevos. Como te dije, vamos a estar bajando la mezcla constantemente. Y se agrega uno primero, esto como para no incorporar tanto líquido de un solo golpe, sino para hacerlo paulatinamente. Mezclas unos 30 segundos y agregas el siguiente huevo. Una vez que se incorpore por completo el último huevo en este caso, que es el segundo, vamos a batir por 5 minutos más. Pasado ese tiempo vas a notar cómo la mezcla ha aumentado su volumen y se ha blanqueado. Entonces va a ser momento de agregar la harina de trigo. Pero la harina de trigo la vamos a mezclar con la canela y la nuez moscada. La harina de trigo se va a agregar en 3 partes, intercalando con el líquido. Y la vamos a pasar por un colador para evitar grumitos y alguna impureza que haya por allí. Y a la hora de mezclar debemos hacerlo sin sobrebatir para no desarrollar el gluten de la harina. Ya que se incorporó la harina, agregamos una pequeña cantidad de líquido, mezclamos hasta que se integre y agregamos otra partecita. En total debería ser la mitad de todo el líquido que tenemos en la taza. Para este caso serían como unos 92 mililitros. No se le agrego de una sola vez
para que no me quede la preparación como que se corta, sino que se integra homogéneamente. Ahora voy con la segunda parte de harina de trigo. Esta no está medida, o sea, es al ojo por ciento, pero divídela en 3 partes más o menos que tú veas que parecen iguales. Mezcla nuevamente sin sobrebatir y ya vamos con la última parte del líquido que también se la agrego en 2 partes. Es sumamente sencilla esta preparación, lo que tienes es que tomar tu tiempo de batir tus primeros 5 minutos, luego los otros 5 minutos, incorporarle la harina en 3 partes intercalando con el líquido y listo. Así de sencilla. Fíjate cómo queda esponjosa. Lo último que debemos agregar es el puré de auyama. Recuerda que debe estar frío para este momento y se lo voy a agregar en 2 partes. Y teniendo la precaución de no sobrebatir, solamente que esta se integre. Y en este punto que le estés agregando la auyama, de pronto vas a notar como que la grasa se ve un poquitito como que queriendo separarse, pero se debe a que le estás incorporando como más líquido y entonces toma como esa consistencia, pero no te preocupes que es completamente normal. Por aquí te lo muestro cómo queda, pero así está lista. Vamos entonces a agregarla en el molde que ya estaba engrasado y enharinado. Este mide 20 centímetros de diámetro por 8 centímetros de alto, también puede ser de 7 centímetros de alto. Y va a quedar perfecta. Le doy unos toquecitos para que no haga barriguita y le paso también este palito para lo mismo, sin llegar al fondo, porque si raspas al fondo se te puede pegar. Y me la llevo al horno. El horno estaba precalentado unos 20 minutos antes a 180 grados y a esa temperatura la voy a hornear. Luego que pasen al menos 45 minutos ya puedes comenzar a revisar y hacerle la prueba del palillo. A mí me demoró exactamente 50 minutos, que es este momento en el que estoy revisando. La apoyé por varias partes en forma diagonal y salía el palillo seco. Pero recuerda que cada horno es un mundo, entonces de pronto te tarda un poquito más, un poquito menos. Para que no se le haga barriguita también influye la temperatura del horno. Si está muy alta, entonces va a hornearse con barriga, ¿ok? A pesar de que le des sus toquecitos y le pases el palito. Apago el horno y voy a dejarla ya adentro con el horno entreabierto por lo menos unos 15 minutos. Pasado ese tiempo, voy a pasarle por acá esta espátula por los bordes para asegurarme de que se separe. Y se puede incluso desmoldar en este momento. Si te quedó con barriga, tienes que cortársela antes de desmoldarla para que no se te vaya a partir. Y si la vas a dejar enfriar, déjala enfriar a temperatura ambiente sobre una rejilla para que no cree humedad abajo. Por acá yo la voy a desmoldar dándole vuelta en un solo movimiento. Y fíjate, ya salió completita. Solamente nos queda es cortar y disfrutar. De verdad que queda súper rica, súper recomendada. En mi caso, en este punto no la había refrigerado. Solo dejé que se enfriara a temperatura ambiente. Y la desmoldé y la corté y así se veía. Pero siempre es recomendable mejor refrigerarla porque así los sabores se desarrollan y también queda ya como más compacta. Así está una vez refrigerada. Ya esto era lo que quedaba. Lo que pasa es que yo no me aguanto y la torta si está caliente me la quiero comer. Es una tentación para mí sin duda alguna. Parte de tus redes sociales para que me ayudes a llegar a muchas más personas y también me puedes escribir desde dónde viste el video para yo saber hasta dónde están llegando. Yo soy Yune, gracias por estar aquí. Hoy por fin les traigo la receta de torta de piña que me habían estado pidiendo. Saben que yo las hago como la hace mi mamá, sé que hay muchas maneras, pero esta es la manera que aprendí de ella. Sirve para fiestas, para vender, como ustedes quieran. Necesitamos rodajas de piña y estas pueden ser las que vienen en lata o las preparan ustedes mismos como lo voy a hacer yo. Compré una piña grande, la lavé muy bien, le quité la piel, corté rodajas de 0.8 a 1 centímetro, quedan mejor de 0.8. Las vamos a colocar las rodajas dentro de una olla grande. Seguidamente agregamos agua, cantidad suficiente hasta que queden cubiertas. Las llevamos a la estufa, agregamos 1/4 de taza de azúcar, una pizquita de sal. Se enciende la estufa y se dejan cocinar por 45 minutos a 50 minutos sin tapar. Por acá habían transcurrido 50 minutos, saco las piñas del agua, las dejo escurrir y vamos a esperar a que se enfríe y el agua que queda allí no se desecha, esa la vamos a guardar para usarla posteriormente. Ahora procedo a cortar cada rodaja. El cortador que estoy utilizando es de 9 centímetros de diámetro, preferiblemente usen uno metálico. Me han comentado que podemos usar una lata de atún, yo siempre lo hago de esta manera, marcando con el cortador plástico y con la ayuda de un cuchillo filoso le retiro todos los bordes. Y ese sobrante que se va cortando se guarda. Para retirar el centro de igual manera marco, en este caso puede ser con una boquilla de repostería, con una tapa de refresco de gaseosa y con el cuchillo bien filoso retiramos todo ese centro en forma circular. Esto sí lo vamos a desechar. Paso 1 listo, ya tenemos las rodajas, entonces las reservamos. Por acá tengo los sobrantes, las rodajas más pequeñas a las cuales les voy a retirar el centro. Y las voy a licuar junto con el agua donde cociné la piña para obtener el jugo que necesito para la torta. Seguimos con el paso número 2, que es preparar el caramelo. Necesitas una taza de azúcar y se va a esparcir en el molde. En este caso a mí me gusta utilizar el mismo molde. Agrego 1/4 de taza del agua en la cual cociné las piñas
y voy a mover acá para que el azúcar se hidrate con el agua, y si no llegó por completo entonces la ayudo. Se puede hacer con más agua, con el doble, pero tardaría mucho más la cocción, como unos 10 a 15 minutos. Le agrego una cucharadita ya sea de vinagre blanco o de zumo de limón, y también la voy a mover para que se esparza. El azúcar procuramos que no quede pegado a las paredes del molde, fíjate que está todo asentadito. Se prende la estufa a fuego medio y eso no se va a mover, no se le va a meter nada. Vamos a ir viendo cómo se va formando el caramelo, el agua se va evaporando. Yo voy moviendo el molde poco a poco y así voy esperando que el caramelo se haga. No le meto cuchara, no le meto nada, solo es moverlo en forma circular y él solito se va haciendo. Poco a poco, aquí lo estás viendo a cámara rápida. Ya que llega el color que tú deseas, apagas la estufa y retiras el molde de esa hornilla, porque si lo dejas allí se va a seguir oscureciendo. Recuerda que un caramelo muy oscuro es un caramelo amargo, entonces te recomiendo que lo dejes en un tono miel o ya sería a tu gusto. Comenzamos a esparcir el caramelo con movimientos circulares que se impregnen las paredes y dejamos que se enfríe allí tranquilito. Ahora sí vamos con la elaboración de la torta. Aquí en pantalla te estoy mostrando la lista de ingredientes, en la descripción del video también te la dejo, si no la encuentras me comentas que yo te la escribo en comentarios. Voy a necesitar 3 huevos, los cuales estoy separando yemas de clara, amarillas de clara. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Ahora procedo a levantar las claras a punto de nieve y en velocidad media. Mi batidora tiene 5 y la pongo en 3. Le agrego unas 3 cucharadas de azúcar del total de la receta, que son 250 gramos de azúcar blanca, y bato hasta que estén firmes. Mira que no se mueven, volteo y no se caen. Entonces las voy a reservar. Procedo a cremar mantequilla con azúcar. Necesitas 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, también puede ser margarina o una mezcla, lo he hecho de las dos maneras. Por acá comienzo a batir unos 30 segundos en velocidad media de igual manera. Le agrego todo el azúcar, recuerda que eran 250 gramos, pero ya le habíamos sacado un poquito para las claras. Esto lo vamos a batir por 5 minutos, pero en este punto es aconsejable agregar la esencia. Una cucharada de esencia de piña o esencia de vainilla si no tienes esencia de piña. Hay gente que no le gusta usar ninguna esencia, eso lo dejo a elección de ustedes, preferiblemente de piña. Fíjate que yo me estoy ayudando con una paletita y voy bajando la mezcla que se sube. Puedes apagar la batidora y la bajas por si te da miedo. Ya por aquí habían pasado 5 minutos, que es lo que dura el cremado. Ahora voy a agregar amarillas de huevo una a una. Una vez se incorpore, agrego la siguiente y luego agrego la siguiente. Y aquí también lo voy a batir por 5 minutos. Como te dije anteriormente, lo hago de la manera que aprendí de mi mamá, que ella hacía muchos cursos y entonces yo fui aprendiendo viéndola a ella. También te recomiendo que utilices un recipiente cónico como este que yo estoy utilizando, porque eso permite que los ingredientes estén más concentrados cerca de las varillas de la batidora y nos ayuda a obtener mejores resultados. Ya terminé por aquí, vamos a proceder a agregar la harina. La voy a pasar por un colador porque no tengo tamizador. La agregaremos en 3 partes, son 300 gramos de harina de trigo leudante. Si no tienes leudante, utilizas todo uso y le agregas 2 cucharaditas más un cuarto de cucharadita de polvo de hornear. La integras con el movimiento que estás viendo en pantalla y ahora le vamos a agregar el líquido. Lo agrego en 2 partes, es decir, intercalando con la harina. En total son 250 mililitros de jugo de piña, que lo hice con el agua que me quedó de la piña, donde las cociné, más la fruta que me quedó sobrando. En total para la torta yo aparto unas 7 rodajas y lo que me queda lo licúo para obtener el jugo de la piña. Voy con la segunda parte de la harina, de igual manera la paso por el colador. Mezclo hasta que se integre la harina pero sin sobrebatir para no desarrollar el gluten. Agrego la segunda parte del líquido. Si tú quieres la puedes agregar una mitad, integras y luego la otra mitad, porque cuando la agregamos así todita parece que se corta, entonces si no tienes la experiencia no te vayas a asustar. Simplemente es cuestión de integrar. Y terminamos con harina. Empezamos con harina y terminamos con harina. Termino de integrar y en este punto tú vas a sentir la mezcla como un poquito pesada, pero es totalmente normal porque nos falta agregar las claras a punto de nieve. Ellas las agrego en 3 partes y se mezclan con movimientos envolventes. Poco a poco, aquí lo estás viendo en cámara rápida, porque no queremos bajar el aire que tienen esas claras. Esta es una mezcla que queda bastante esponjosa
porque si nos queda muy líquida, eso tarda muchísimo, muchísimo en cocinarse. Entonces por eso lo estamos haciendo de esta manera. Y ya que has llegado hasta este punto, yo quiero aprovechar de invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones en la opción de todas para que YouTube te avise de mi próximo video. Regálame un comentario, un me gusta, comparte el video porque así me ayudas a llegar a muchísimas más personas y también me motivas a seguir creando contenido. Ya tenemos por acá la mezcla lista. Buscamos la tortera al molde, lo vamos a engrasar con mantequilla, margarina, la grasa que utilizaste para tu torta. Y colocamos las rodajas de piña. Este molde es de 22 centímetros de diámetro por 7,5 centímetros de altura. Me caben 5 rodajitas bien acomodaditas para colocarle el centro porque quise, bueno, utilicé un cortador más pequeñito para que se adaptara allí al centro. Por si se te olvidó, el caramelo en el molde ya estaba frío. Ahora le voy a agregar un poco del jugo que utilicé para la torta. También puedes usar de la misma agua con la cual cocinaste las piñas. Solo un poquito, que llegue como hasta la mitad de cada rodaja de piña, porque eso nos va a ayudar en el proceso de desmoldar la torta. Este paso que hicimos de agregarle la grasita al caramelo y luego estarle agregando este poquito de líquido nos va a ayudar a desmoldar, que es un paso donde muchas personas fallan. Ahora agregamos la mezcla de la torta, fíjate cómo está de esponjosa, de verdad que es un espectáculo. Y la vamos a alisar, o sea, distribuir en el molde y alisar. Por ahí se ve un poquito el líquido que agregamos, es normal, no te preocupes. Le damos unos toquecitos para que no se le vaya a hacer mucha barriguita. También con un palillito le puedes pasar en el centro, pero con mucho cuidado sin llegar hasta el fondo, que no toques las piñas. Y la temperatura del horno también influye en que no se haga barriga. Y ya estaría lista entonces para llevar a hornear. El horno debe estar precalentado. Yo precaliento cuando comienzo a levantar las claras a 170-180 grados. Ella va a demorar 50 minutos o una hora, también depende de cada horno. Sabes que cada horno es un mundo, pero a los 45 minutos ya puedes abrir tu horno y hacerle la prueba del palillo. Si este sale seco está lista, si no, continúas horneando. En mi caso, a los 45 minutos que abrí el horno, hice la prueba del palillo, este todavía salió un poquito húmedo. Entonces a mí me gusta taparlo ya sea con papel aluminio, que le abro un huequito, o esta tapa que ya tiene el hueco y queda casi justica. La volví a introducir al horno y la dejé 5 minutos más. Quiere decir que en total, en mi caso, demoró 50 minutos para estar lista la torta. Si te preguntas por qué la tapé, porque allá arriba estaba bastante oscurita y no quería que se siguiera oscureciendo. Dejo el horno entreabierto y allí dejo que se enfríe. Cuando llegue el momento de desmoldar la torta, esta tú la puedes refrigerar, desmoldarla el siguiente día y te vas a ayudar como estás viendo aquí en pantalla. Prendes la hornilla a fuego mínimo, vas pasando tu molde, dándole vueltica. Cuando veas que ya el caramelo se está derritiendo, o sea que se ha calentado un poco el molde, con la ayuda de un cuchillo por la parte no filosa o una espátula, como en mi caso, comienzo a repasar todas las paredes para que se vaya soltando de allí y sigo dándole vuelta a fuego bajo porque no queremos que el caramelo se oscurezca más. Cuando ya tú veas que se despegó porque ya baila dentro del molde, la cubres, le das la vuelta. Y si te quedó con barriguita, se me olvidó decirte, tienes que cortársela antes de darle la vuelta, antes de desmoldar, porque si no se te puede partir. Y este es momento de desmoldar. Ahí ya yo sentí que ella cayó, el molde está un poquito caliente porque estaba en la hornilla. Y así está lista. Yo en esta oportunidad no la había refrigerado, la desmoldé como a las 2 horas y media de que estuvo lista. Finalmente se decora con cerezas en cada huequito, puede ser la mitad o completas como tú quieras, y así de linda y preciosa queda. Recuerda que te dije que no la refrigeré, entonces es un poquito más difícil cortarla porque no ha tomado la consistencia. La torta queda más rica después de refrigerada, los sabores se desarrollan, se concentran, la miga se pone un poco más densa. Pero así no las comimos nosotros porque nosotros no aguantamos. La puedes cortar en triángulos. Yo llegué a vender esta torta en triángulos en Venezuela, también la vendía entera. También. Espero que te guste, suscríbete, regálame like, comenta, comparte. Toca en cualquiera de las tarjetas que te aparecen en pantalla que te llevan a más videos de este canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.